Recuerdo aquella noche con todo detalle, como si hubiera sucedido ayer. Me llamo Richard y soy piloto de aviones de carga desde hace muchos años. Durante este tiempo he visto muchas cosas extrañas, truenos y relámpagos que destellaban a mi alrededor, como si intentaran alcanzarme, pájaros que se abalanzaban sobre el avión durante el despegue, fallos en los sistemas de control en plena noche. Pero nada, ni un solo incidente del pasado, se puede comparar con el horror que sentí en aquel fatídico vuelo. Volábamos a 12.000 metros sobre la Tierra, donde normalmente no se encuentra ni un ser humano ni un animal. Y de repente, alguien se subió al ala de mi avión. No era una herramienta que se había soltado de su soporte, ni un panel que se había desprendido por la vibración, sino algo con silueta, proporciones y movimientos intencionados. Así comenzó la pesadilla que nunca olvidaré. Cuando nos encargaron transportar una carga especial de un continente a otro, no esperaba nada especial. Es decir, normalmente estos vuelos transcurren sin incidentes. Se carga el avión, se cierra la plataforma trasera, la tripulación sube a la cabina, enciende los motores y despega hacia el cielo nocturno. Así fue también esta vez. Éramos 4 en la tripulación. Yo como comandante, el copiloto, llamado Luis, el ingeniero de a bordo, Joe, y la especialista en carga, una chica llamada Anna, que se encargaba de la documentación y del control de la colocación. Parecía un grupo normal. Llevábamos mucho tiempo volando juntos y trabajábamos bien. Nada presagiaba ningún problema. Llegamos al aeródromo a última hora de la tarde. El aire era enrarecido y frío, pero no tanto como para augurar turbulencias. Los meteorólogos anunciaban viento flojo y no se preveían precipitaciones. La recepción del avión transcurrió sin incidentes. Como de costumbre, eché un vistazo al fuselaje, comprobé que la carga estuviera bien sujeta y le pedí a Joe que prestara atención a que no hubiera fugas de combustible. Todo estaba en orden. El vuelo nocturno seguía el horario previsto. Debíamos sobrevolar varios países y, ya cerca del amanecer, aterrizar en un aeropuerto intermedio. Pero el destino dispuso otra cosa. Después del despegue, cuando ganamos altura, pasé al modo de vuelo de crucero. Todos los indicadores estaban en orden, sin anomalías. Luis bromeó sobre el café, diciendo que en una noche así, sin luna, no estaría mal tomar una bebida energética. Hablábamos de trivialidades cotidianas, comentábamos los cambios en el tiempo y lo que haríamos el fin de semana. En un momento dado, Joe decidió pasar a la bodega para comprobar el estado de los contenedores fijados. Ana, sentada a su lado, hojeaba unos papeles, tratando de no quedarse dormida. Su mirada distraída se deslizaba a veces por la cabina, a veces por la ventanilla, donde se veía una oscuridad infinita. Ninguno de nosotros oía ningún ruido extraño ni veía destellos de relámpagos. Todo transcurría con normalidad. Luego se escucharon breves interferencias en la radio. Sintonicé la radio, pero no entendí nada, solo un chirrido o un silbido. Louis supuso que se trataba de distorsiones ionosféricas, que a veces ocurren a gran altitud. No nos preocupamos, pero, por alguna razón, en ese momento sentí una inquietud en mi interior, como un presentimiento de que algo malo iba a pasar. Intenté no prestarle atención porque un piloto no debe dejarse llevar por sensaciones extrañas. Al fin y al cabo, nosotros trabajamos con tecnología, instrumentos y lógica, no con misticismo. Miré el altímetro, 12.000 metros. La temperatura exterior era muy baja, las corrientes de aire eran estables y el avión volaba con el piloto automático. En 1 hora y media íbamos a iniciar el descenso, pero mientras quedaba tiempo, Luis y Ana dormitaban con los ojos entreabiertos y yo controlaba los instrumentos. Joe no regresaba de la bodega, pero decidí que tal vez tenía algún pequeño asunto que atender. De repente, mi corazón dio un vuelco. Una sombra pasó rápidamente por la ventanilla derecha, como si algo hubiera tocado el cristal desde fuera. Instintivamente, me giré para ver si había algún trozo de escombro o un pájaro,
pero a esa altura no podía ver pájaros. Silencio. Mi imaginación podía estar jugándome una mala pasada. Después de todo, estaba mirando fijamente al cielo nocturno, casi hipnotizado. A los pocos segundos, se repitió lo mismo. Pero esta vez noté algo parecido a una mano o una garra deslizándose por el cristal. La realidad me pareció absurda. ¿Una mano a esa altura? Imposible. Parpadeé, pensando que era el cansancio que me jugaba una mala pasada. Pero mi corazón latía a toda velocidad. Intenté concentrarme en los instrumentos para no prestar atención. De repente, Luis se despertó, se frotó los ojos y me miró. Al parecer, notó la tensión en mi postura. Quería decirle que me había parecido ver algo en la ventanilla, pero me dio vergüenza porque sonaba ridículo. En ese momento, se oyó un grito ahogado que provenía de la parte trasera del avión. Luis, Ana y yo nos miramos y nos levantamos de un salto. La puerta de la cabina estaba entreabierta. Corrí el primero por el estrecho pasillo, gritando: «Joe, ¿estás bien?» No hubo respuesta. Ana y Luis me seguían, pisando con cuidado el suelo metálico. En la bodega de carga ardía una tenue luz técnica que dibujaba las siluetas de los contenedores sujetos con correas. Llamamos a Joe, pero solo el eco de nuestras voces rebotaba en las paredes metálicas. Finalmente, vi una pierna con una bota y un brazo que sobresalían detrás de uno de los grandes contenedores. Corrimos hacia allí y vimos a Joe tumbado de espaldas. Parpadeaba, respiraba con dificultad y su rostro reflejaba el shock. No tenía heridas visibles, pero sus ojos decían que había visto algo horrible. Le ayudé a levantarse y le pregunté qué había pasado. Jadeando, dijo que alguien había caminado por la pared del avión, desde fuera, y había hecho ruido con el metal. Miré a Luis y a Ana. Sus rostros estaban paralizados. Joe susurró que poco después había oído un ruido dentro de la cabina. Se había dado la vuelta y había visto una figura negra, como un hombre, pero muy delgado y con extremidades anormalmente largas. Y en ese mismo instante había desaparecido. Se había echado hacia atrás, había caído. Se había golpeado la cabeza contra un saliente metálico y luego había gritado. Pero, ¿cómo podía ser? Las puertas interiores están cerradas. No hay ninguna abertura en el fuselaje. Estamos a 12.000 metros sobre el suelo. No hay explicación. Pensé que Joe se había lesionado, que quizás se había golpeado más fuerte de lo que parecía, y ahora estaba delirando y asustándonos. Pero él repetía: «He visto a un hombre. Se asomaba por detrás de un contenedor». Añadió que el hombre tenía unos ojos extraños, que brillaban ligeramente en la oscuridad. Decidimos calmarlo. Lo llevamos más cerca de la cabina y lo sentamos en un asiento. Luis sugirió que revisáramos la cámara de vigilancia de la bodega, donde teníamos un sencillo sistema de grabación de vídeo. Quizás se había grabado algo. Eso podría aclarar la situación. Encendimos el monitor y rebobinamos la cinta un par de minutos. Al principio no se veía nada especial. Joe caminaba entre las cajas, revisando algo, y de repente levantó la cabeza, se giró bruscamente y, durante una fracción de segundo, apareció una sombra borrosa en un rincón oscuro, como una persona vestida de negro, aunque con la iluminación era imposible distinguir los detalles. Se nota como Joe se estremece y cae, y la sombra desaparece tan rápido como si se hubiera desvanecido. Nos quedamos allí, sin apartar la vista de la pantalla, tratando de encontrar una explicación lógica. No había ninguna entrada ni salida, simplemente apareció de la nada. Sí, la grabación no era muy nítida, pero parecía algo absolutamente real, no una ilusión óptica. Volví a la cabina, tratando de controlarme. Nos quedaban un par de horas de vuelo y no podíamos entrar en pánico. Pero en el fondo de mi corazón crecía la inquietud. ¿Y si realmente había alguien allí? ¿O algo? Luis se sentó a la derecha, comprobando los instrumentos. Ana ayudaba a Joe a curarse el moratón y estaba más pálida que el papel. Miré por la ventanilla donde había visto la mano. Oscuridad.
Quizás nos estábamos volviendo locos. Quizás el cansancio y los vuelos nocturnos estaban pasando factura. Pero 2 minutos después, el silencio se rompió con un nuevo sonido. Pasos claros sobre el ala metálica, como si alguien estuviera pisando con botas pesadas. Sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal y mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que me retumbaba en las sienes. Louis carraspeó y dijo: ¿Ha oído eso? Respondí que sí. Eran pasos, claramente humanos, no el golpeteo de la lluvia ni el código Morse del viento. Era imposible que alguien caminara por el ala a esa velocidad y a esa altura. Me incliné hacia el panel de instrumentos, revisé los interruptores de las luces exteriores y encendí la iluminación adicional, si era posible en las salas. Normalmente nadie la utiliza en vuelo, pero en ese momento no había otra opción. Esperaba que los rayos de los faros revelaran algo fuera del avión que pudiera explicar los sonidos, pero en la oscuridad total casi nada cambió. Solo se vislumbró un movimiento difuso de una sombra. Los pasos continuaron durante unos segundos más, luego se detuvieron, dejándonos en un silencio espeluznante, solo roto por el rugido de los motores. Todos nos quedamos paralizados, preguntándonos qué hacer. Por supuesto, no se podía salir al ala del avión para comprobarlo. 12.000 metros de altura, una velocidad de unos 800 kilómetros por hora. La lógica decía que ningún ser vivo podía moverse así. Pero la mente se bloqueaba bajo la presión de los hechos. Había que mantener el control y no entrar en pánico. Acordamos aguantar hasta el aeropuerto más cercano y allí solicitar una revisión urgente del avión, una inspección, etc. No habían pasado ni 5 minutos cuando Louis notó un salto de presión en uno de los motores. La luz de advertencia parpadeó en el panel de control. Di la orden de revisar el sistema y reducir la potencia del motor para evitar una explosión. Ana ayudó a buscar la causa de la sobrecarga en la lista de comprobación. No podía haber ningún objeto extraño allí, a menos que alguien o algo estuviera realmente arrastrándose por el fuselaje y hubiera llegado hasta la góndola del motor. Era absurdo, pero no había otra explicación. Louis redujo la velocidad, temiendo que el motor se calara en cualquier momento. Todavía nos quedaba bastante tiempo de vuelo, y volar con menos potencia era un riesgo, pero en esa situación estábamos obligados a cuidar el avión. Tomé una decisión: cambiar el rumbo y solicitar el aeropuerto más cercano para realizar un aterrizaje de emergencia. Era mejor aterrizar, aunque fuera fuera de horario, pero así conservaríamos los nervios y, tal vez, la vida. Nos comunicamos con el controlador, pero las interferencias aumentaron y nuestra señal apenas se escuchaba. Logré articular un breve informe diciendo que teníamos un problema técnico y que necesitábamos aterrizar. El controlador respondió algo, pero la señal se perdió. Eché un vistazo al altímetro. Estábamos perdiendo altura más rápido de lo previsto. Louis gritó que sentía sacudidas en los mandos. Era como si alguien nos estuviera impidiendo pilotar el avión. El pánico ya se apoderaba de mi mente. Cuando tiré del volante, tuve la impresión de que los mandos estaban blandos, como en una turbulencia muy fuerte. Pero los radares no mostraban nada. Ana estaba pálida, agarrada al cinturón de seguridad, y Joe cerró los ojos y rezó en silencio para que todo saliera bien. Me reprendí mentalmente. Hay que controlarse. Somos pilotos. Debemos actuar, no entrar en pánico. Calculé que se podía intentar descender con cuidado para sacar el avión del modo de emergencia y llevarlo suavemente a la pista de aterrizaje. De repente, la iluminación exterior que había encendido parpadeó, como si se hubiera cortado el contacto. Miré hacia el ala derecha y vi una silueta enganchada, con una mano que parecía agarrar el borde del fuselaje. No estaba claro, pero a través de la tenue luz se adivinaba algo parecido a una figura que parecía estar pegada al ala y mirando directamente hacia la cabina. Luego, la luz se apagó de nuevo y la figura desapareció de la vista. Grité por la sorpresa, sin esperar realmente ver nada allí. Todos se volvieron.
Louis, apretando los dientes, gritó: ¿Han visto eso? ¡Maldita sea! ¡Hay alguien ahí! Pero no pudimos decir nada más, porque el avión se sacudió y caímos varias decenas de metros. La situación se estaba volviendo crítica. Logré estabilizar el avión, pero el temblor no desapareció. Parecía como si alguien estuviera pisoteando el avión desde arriba, golpeando el metal. Podía distinguir claramente esos sonidos, como si fueran pasos que se alejaban y se acercaban. Al mismo tiempo, los instrumentos empezaron a mostrar todo tipo de anomalías. La velocidad subía y bajaba bruscamente. Louis se apresuraba tratando de ajustar el piloto automático, pero este se negaba a obedecer. Ana finalmente se decidió a abrir una pequeña escotilla en la parte trasera de la cabina que daba acceso a los mecanismos de reserva para ver si algo había entrado. Pero allí no había nada. Solo a través de la estrecha rendija de la ventana técnica sentimos el aullido del viento. Nos dirigíamos hacia el punto de aterrizaje más cercano, como si fuera nuestra salvación. Me repetía a mí mismo que había que aguantar, pero, al parecer, el invitado del ala pensaba lo contrario. Pronto se oyó un fuerte golpe, como si alguien hubiera golpeado el tren de aterrizaje desde fuera. Los sensores indicaron un error, como si uno de los soportes no estuviera correctamente retraído. A esa altura, debía estar completamente retraído para no interferir con la aerodinámica. Si el soporte estaba roto o dañado, el aterrizaje sería mortal. El corazón me latía con fuerza. Sentía el sudor en la frente. Joe reunió toda su voluntad y dijo que bajaría al compartimento del tren de aterrizaje para ver al menos a través de la mirilla lo que había pasado. Le dije que era demasiado peligroso, pero insistió. Ana se ofreció a acompañarlo, pero él dijo que podía hacerlo solo y que ella mejor se quedara con los instrumentos para ayudarnos. Así desapareció en las profundidades del avión, dejándonos a mí, a Louis y a Ana en un estado de angustiosa espera. Aproximadamente un minuto después, la radio interna se encendió con un chirrido. Oímos un susurro entrecortado. «Aquí, algo ha roto la fijación. Veo marcas». Luego se oyó un ruido, como si hubiera dejado caer el transmisor. Lo llamamos, pero no hubo respuesta. Era como si alguien hubiera interrumpido la señal. A esa altura y con ese viento, un hombre no puede mantenerse sin ayuda. Me sentía impotente. Louis me miró. ¿Hacemos algo? No tenemos otra opción. Hay que aterrizar. Lo entendía, pero la idea de que allí abajo mi amigo pudiera estar muerto de miedo, o, lo que era peor, enfrentándose a una fuerza sobrehumana. Seguimos descendiendo. Afuera hacía cada vez más viento. Habíamos entrado en una pequeña tormenta que no habíamos detectado en los radares debido a la mala comunicación. La turbulencia sacudía el avión de un lado a otro. Yo, aferrado al timón, intentaba pilotar con cuidado. Louis maldecía todo lo habido y por haber. Ana se agarraba a los pasamanos. De repente, se oyó un estruendo en la ventana de observación del suelo de la cabina, que daba al compartimento inferior. Alguien golpeaba con todas sus fuerzas el metal desde dentro, como si lo estuvieran golpeando con un martillo enorme. Los tres nos echamos hacia atrás. Agarré una linterna, me incliné hacia la mirilla y grité: «Joe, eres tú». No hubo respuesta, solo un nuevo golpe, tras el cual una débil ráfaga de viento irrumpió en la cabina. Me di cuenta de que la escotilla se había deformado y dejaba pasar el aire exterior. A una altura de unos 9.000 metros, la presión seguía siendo considerable y cualquier despresurización podía ser fatal. No podía soltar el timón o el avión se estrellaría. Ana se acercó tímidamente y alumbró con la linterna una pequeña rendija. No vio a nadie, solo una silueta oscura que pasó rápidamente por debajo, como si tuviera extremidades afiladas o garras. Ana gritó. Louis se levantó y sacó el equipo de emergencia de un lugar recóndito de la cabina. No estaba seguro de que sirviera contra eso, pero al menos daba cierta sensación de protección. Otro golpe seco
y sentí una corriente de aire frío. Parecía que la escotilla inferior estaba a punto de romperse o salir disparada. Los ojos de Ana estaban llenos de terror. Louis apretaba el martillo, mirando fijamente por la abertura. Mientras tanto, yo mantenía el control con todas mis fuerzas. El avión se sacudía como un animal atado. Parecía que, en cualquier momento, perderíamos el control. Y eso que aún llevábamos carga a bordo, sin saber qué le podría pasar en un aterrizaje forzoso. Otro pensamiento me atormentaba. ¿Qué le había pasado a Joe? ¿Estaba vivo? De repente, oí un susurro detrás de mí. Al volverme, vi que era Louis. Miraba por la ventana de la cabina con los ojos tan abiertos que parecían bolas blancas. Seguí su mirada y me helé. Detrás del cristal, literalmente a un par de metros, había una figura colgando. Se agarraba al borde del fuselaje con los dedos o las garras. Tenía la cabeza inclinada y la boca. Sí, era una boca. Estaba entreabierta, como en una sonrisa espeluznante, y los ojos brillaban con una luz verde o amarilla. Parecía que la piel, o lo que fuera que tuviera, se marchitaba con el viento frío. No entendía cómo no se desprendía con la corriente de aire. Y lo que era aún más aterrador, la criatura nos miraba directamente. Era evidente que sabía que la veíamos, y no tenía miedo. Sentí un deseo ardiente de apartar la mirada, pero no pude apartar los ojos de esos ojos. El corazón estaba a punto de salírseme del pecho. Ana vio lo mismo y casi se desmaya. Louis sollozó, apretando la palanca contra sí mismo, como si eso pudiera protegerlo. De repente, la criatura se movió lentamente, con una gracia aterradora, por el cristal, pasando por encima del borde y dirigiéndose hacia el ala, como si caminara por una carretera llana y no por un fino revestimiento metálico a gran velocidad. Parecía que las leyes de la física no se aplicaban a él. Me di cuenta de que no sabía a qué nos enfrentábamos. Quizás no era de este mundo. Por fin, Ana recuperó la compostura lo suficiente como para susurrar. ¿Qué es eso? No podemos vivir con eso. Yo también entendía que si algo había logrado entrar, estábamos casi condenados. Solo nos quedaba una opción real: intentar aterrizar el avión de inmediato. Ya habíamos descendido a 6.000 metros, pero delante había una tormenta y habíamos perdido la comunicación con tierra. Los instrumentos fallaban. Louis encendió ligeramente las luces, tal vez para ahuyentar a la criatura o hacerle saber que la veíamos, pero parecía que no reaccionaba. Pasaron otros minutos aterradores. La criatura desapareció de nuestra vista. No entendía dónde estaba ahora. Todo a nuestro alrededor se había quedado inmóvil, salvo por el aullido del viento y las sacudidas. Pero de repente, un estruendo metálico junto a la cabina nos dejó literalmente ensordecidos. La trampilla que daba al interior se había roto. Una fuerte ráfaga de aire irrumpió en la cabina y vimos cómo algo negro y esquelético se metía dentro. Sus extremidades se doblaban de forma antinatural y su piel brillaba con escamas relucientes o algo parecido. No podía ver los detalles, todo se movía demasiado rápido, pero la visión era espantosa. Ana gritó. Louis golpeó con la palanca, pero la criatura se esquivó, moviéndose a una velocidad aterradora. Oí cómo sus garras arañaban las superficies metálicas. No podía soltar el timón, porque el avión se habría estrellado. Tuve que gritar: «¡Louis, sujételo!». Pero ¿qué podíamos hacer? Esa criatura atravesó la cabina, casi agarró a Ana por el brazo y dejó una profunda marca en el reposabrazos. Luego se puso a 4 patas, emitiendo un sonido sibilante, y durante unos segundos pareció mirarme fijamente, al piloto, como si me estuviera evaluando. Vi esos ojos. Sentí como si me miraran directamente al alma, llenos de una malicia ajena y, al mismo tiempo, de una extraña curiosidad. Louis volvió a golpear a la criatura en el costado con la palanca, y ésta retrocedió con un gruñido sordo, para luego lanzarse hacia la escotilla por la que había entrado.
La corriente de aire era increíble. El pelo de Ana se agitaba y algunos papeles volaban por la cabina. La criatura desapareció tan rápido como había aparecido. Pero no dudaba de que todavía estaba a bordo, solo que en otros compartimentos. Quizás estaba buscando cómo llegar hasta nosotros de nuevo o cómo inutilizar el avión. Pensaba frenéticamente, ¿dónde está Joe? ¿Quizás ya lo ha matado? Pero no tenía tiempo para buscar a mi amigo. Tenía que aterrizar el avión inmediatamente. Descendimos a 3000 metros. Delante vi destellos de tormenta, pero no había otra salida. Debajo de nosotros había una franja de tierra donde, según mis cálculos, había un pequeño aeródromo alternativo. Las comunicaciones seguían sin funcionar. Me fié de mi habilidad y de las coordenadas aproximadas. Louis se sentó a mi lado para ayudar. Ana tragaba lágrimas de miedo, pero se mantenía firme. El viento y la lluvia sacudían el avión como si fuera un juguete, pero yo sabía que había que seguir descendiendo. Encendimos los faros con la esperanza de ver algo a través de la tormenta. Varios relámpagos nos cegaron, pero finalmente las luces del aeródromo aparecieron abajo. No eran muy brillantes, probablemente eran luces de reserva o de emergencia. Comenzamos a aterrizar. Toda la cabina se sacudía y yo oía el ruido de las cadenas de los contenedores detrás. Solo esperaba que no hubiera un desastre. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando, de repente, un rayo iluminó el parabrisas y, por un instante, volví a ver aquella figura pegada al revestimiento exterior? Parecía sonreír en silencio, envuelta en el viento y la lluvia, pero ni siquiera la tormenta podía arrastrarla. Luego, el relámpago desapareció y la silueta se perdió en la oscuridad. Apreté los dientes, agarré el timón y levanté el morro del avión para evitar un aterrizaje brusco con ese viento. Maldita sea, ¿cómo aterrizar con este caos a su alrededor? El destino nos dio una oportunidad. Sentí que el tren de aterrizaje se había extendido, aunque con un chirrido. El avión tocó la pista, nos tiró de lado, pero Louis me ayudó a enderezar la máquina. Corrimos por la pista de aterrizaje, frenando, temblando por la tensión. Parecía que habíamos volado más allá de los límites de la razón. Afuera, la tormenta seguía arreciando, pero el avión iba perdiendo velocidad. Cuando por fin nos detuvimos, todo seguía tambaleándose por la adrenalina. Cerré los ojos por un momento, sin poder creer que estuviéramos vivos. Ana estaba pálida como un fantasma. Louis casi lloraba de alivio, pero recordábamos que dentro del avión quedaba algo. Y tal vez Joe, si aún estaba vivo. Apagué los motores y abrí la escalera de emergencia. Desde la calle nos llegó el olor de la lluvia torrencial. Louis sugirió pedir ayuda, pero el aeródromo parecía abandonado. No había ningún técnico, ni bomberos, ni personal. Quizás se habían escondido de la tormenta, o simplemente no sabían que habíamos aterrizado. Tuvimos que coger linternas y una palanca y entrar en el avión. Mientras caminaba por el pasillo oscuro, oía gotas de agua. Probablemente se había formado una brecha en el fuselaje. Por todas partes, olía a ozono después de la tormenta, mezclado con el miedo que parecía impregnar todo a su alrededor. Nos acercábamos a la parte trasera, donde vi las escotillas rotas. Allí debían estar el tren de aterrizaje y la bodega. Se oían ruidos extraños, como si alguien estuviera arrastrando los pies por el suelo metálico. Ana apretaba la linterna y Louis sostenía la palanca. Yo repetía en voz baja el nombre de Joe, esperando una respuesta. Y llegó la respuesta. En lo profundo del pasillo se oyó un gemido débil. Aceleramos el paso y a la luz de la linterna vimos a nuestro ingeniero de a bordo, sentado, apoyado en una caja, con un brazo ensangrentado. Me arrodillé, tratando de examinar su herida. Parecía que la criatura lo había arañado con algo parecido a unas garras. Tenía profundos rasguños en el hombro y el pecho, pero aún respiraba. Le di el botiquín a Ana. Joe, jadeando, murmuró: «Está dentro. Tengan cuidado».
comprendimos que aún estaba allí, en algún lugar. Mientras Ana vendaba la herida, Louis y yo iluminábamos con las linternas los rincones oscuros del compartimento. No había ni un alma, pero la sensación de que había alguien allí era tan intensa que parecía que el aire vibraba con la presencia de alguien más. De repente, a 1 metro de mí, detrás de una caja, vi 2 ojos brillantes. Di un salto hacia atrás y Louis se abalanzó hacia adelante, pero ya no había nadie. Se oyó el eco de unos pasos extraños en la trampilla del maletero. Finalmente, me armé de valor y grité: ¿Qué quiere? En respuesta, se oyó un siseo y un chirrido. Quizás era una manifestación de inteligencia, o quizás un rugido animal. Teníamos que salir de allí antes de que la criatura volviera a atacar. Joe, débil pero con las heridas vendadas, consiguió levantarse y, apoyándose en mí, se dirigió hacia la salida. Ana y Louis se quedaron atrás, protegiéndonos. De repente, un destello iluminó el pasillo desde la trampilla de emergencia abierta. La criatura, agazapada bajo el techo, se reflejó en el haz de luz. La vi en todo su esplendor. Un cuerpo largo, manos-patas con dedos afilados, la piel brillante en algunas partes y en otras dejando al descubierto algo parecido a placas óseas. La cabeza parecía un hocico desfigurado y desnudo, con ojos estrechos que brillaban con una luz antinatural. La criatura cayó al suelo justo entre Ana y yo. Apenas tuve tiempo de apartar a Joe. Louis intentó golpearla con la palanca, pero la criatura era demasiado rápida y se esquivó, saltando literalmente por encima de él. Ana gritó. Aparentemente el monstruo la había agarrado por la manga y la había tirado, casi tirándola al suelo. Louis se giró y golpeó a la criatura en la espalda con todas sus fuerzas. Esta emitió un silbido repugnante, soltó a Ana y se lanzó hacia la escotilla de salida. No quisimos tentar más a la suerte. Cogimos a Ana y salimos corriendo hacia la luz. La criatura salió disparada bajo la lluvia torrencial. Al volverme, solo alcancé a ver cómo saltaba hacia los carros de carga y las cajas que yacían en la pista. Parecía haberse disuelto silenciosamente en la oscuridad. Ninguno de ustedes tenía ganas de seguirlo. Todos estaban al límite, y a Joe se le acababa el tiempo. Necesitaba un médico de verdad. Salimos a la pista de aterrizaje, bajo el aguacero, sin paraguas, sin ayuda. Y, efectivamente, no se veía ni un alma. Era como si ese aeródromo llevara mucho tiempo abandonado. Llegamos como pudimos al hangar, que estaba iluminado por una tenue luz de emergencia. Las puertas estaban entreabiertas y no había nadie dentro. Estaba vacío y húmedo. Acosté a Joe sobre un viejo colchón que alguien había dejado allí. Ana encontró un botiquín, aunque muy escaso, pero mejor que nada. Louis fue a buscar una cabina de radio o cualquier aparato para llamar a los servicios de emergencia. Yo me quedé de guardia para que esa criatura no nos atacara por sorpresa. La lluvia caía a cántaros sobre el techo del hangar, creando un ritmo sordo. Barajábamos opciones. ¿Dónde estaba toda la gente? Quizás la tormenta había cortado la electricidad y el personal había sido evacuado de urgencia. O tal vez este lugar estaba fuera de servicio y estaba mal indicado en el mapa. Yo no sabía qué pensar. Pasó un rato y Louis regresó preocupado. Dijo que las puertas de la torre estaban cerradas, los equipos apagados y las comunicaciones por cable cortadas, como en una ciudad fantasma. Sin embargo, en algunos lugares se veían luces de emergencia, lo que significaba que había electricidad parcialmente. No sabían si la criatura estaba acechando cerca, pero no tenía sentido esperar. Joe podría no sobrevivir sin atención médica adecuada. Tenía fiebre y la sangre se filtraba a través de los vendajes. Ana lo abrazó para intentar calentarlo. Sugerí que intentáramos encontrar algún vehículo o combustible para marcharnos. Justo detrás del hangar se veía una hilera de almacenes. No queríamos adentrarnos en la oscuridad, pero no había otra opción. Louis dijo que iría conmigo
y que Ana se quedaría con Joe. Y entonces ocurrió lo que fue la gota que colmó el vaso. Oímos un rugido gutural en el exterior, seguido de un sonido similar al chirrido del metal, como si alguien estuviera arañando los hangares desde fuera. Ana agarró la linterna, la encendió hacia la puerta y vio a esa misma criatura de pie en el pasillo. Tenía una mueca espantosa en la cara, o en el hocico, era difícil de decir. No se abalanzaba, parecía estar esperando. Louis levantó el montador y yo busqué a tientas la llave inglesa. Comenzamos a retroceder con cuidado, protegiendo a Ana y a Joe. La criatura movió las garras, las golpeó contra el suelo y dio varios pasos hacia adelante. A la luz de la linterna, vi que tenía un rastro de sangre en el costado. Tal vez el golpe con la palanca la había dañado un poco, pero no parecía sufrir demasiado por la herida. Entonces decidí que había que actuar. Louis y yo gritamos y blandimos nuestras armas. La criatura siseó y saltó hacia un lado, moviéndose a una velocidad monstruosa. Pasó literalmente volando a nuestro lado y me golpeó en el brazo mientras corría. Se me cayó la llave y retrocedí, sintiendo un dolor agudo. Louis se abalanzó hacia allí, pero la criatura ya estaba en el fondo de la habitación. Ana, presa del pánico, empujaba a Joe hacia la salida. Todos sabíamos que en un espacio cerrado teníamos pocas posibilidades. La criatura era más rápida y más fuerte. Así salimos corriendo bajo la lluvia, a cielo abierto, temblando, pero con más libertad de movimientos. En la lejanía se veían relámpagos que iluminaban las pistas del aeródromo. La criatura salió corriendo tras nosotros, manteniéndose a cierta distancia. Nos apretujamos unos contra otros, ayudando a Joe, que apenas podía caminar. La criatura desaparecía y reaparecía, como si jugara con nosotros. Parecía que no tenía prisa por matar, sino que disfrutaba de la caza. Fue una sensación escalofriante. Era claramente más inteligente que una simple bestia salvaje. Avanzábamos por la pista, y de repente vi un destello a lo lejos. Allí había un pequeño vehículo, quizá un camión de servicio del aeródromo. Se lo señalé a Louis y nos dirigimos hacia allí, deslizándonos por el hormigón mojado. La criatura no se quedaba atrás, se deslizaba detrás de nosotros, haciendo ruido con sus garras. En un momento dado, se lanzó bruscamente, cruzó la pista para atacar por un lado. Apenas tuve tiempo de girarme con un trozo de tubo que había recogido al correr. Le golpeé en el hombro. La criatura siseó y me golpeó en el pecho. Todo se volvió borroso. Caí de rodillas, empapado por la lluvia, y vi junto a mí el rostro de Louis, que blandía una palanca y gritaba: «¡Fuera! ¡Maldita criatura!». Ana se desgarraba tratando de levantar a Joe. De repente, un rayo cayó cerca, iluminando todo con un destello cegador. La criatura mostró los colmillos y vi cómo sus ojos brillaban con malicia. Pero, al parecer, la luz brillante y el estruendo también lo aturdieron. Retrocedió, soltó un gruñido sordo y se alejó, desvaneciéndose en la cortina de lluvia. Aproveché el respiro para ponerme en pie. Llegamos como pudimos hasta la camioneta y me invadió la alegría al ver que las llaves estaban en el contacto y que el depósito no parecía estar vacío. Aunque quién y por qué había dejado así el coche era una incógnita, ahora no era el momento de pensar en eso. Subí a Joe al asiento trasero. Ana se metió a su lado, tratando de sostenerle la cabeza. Louis se sentó delante y yo giré la llave. El motor chirrió y arrancó en la segunda vuelta. Louis suspiró aliviado. «Vámonos de aquí, al diablo». Apreté el acelerador y la camioneta se deslizó por la pista mojada. En el espejo retrovisor solo veía la carretera vacía, la lluvia y la oscuridad. Y de repente, por un instante, con otro destello de luz, una alta figura pasó rápidamente en la distancia, con los ojos brillando con malicia. Me di cuenta de que la criatura nos estaba observando, pero por alguna razón no nos perseguía. Quizás le bastaba con habernos asustado y herido a Joe y a mí. O tal vez estaba esperando un nuevo encuentro. Salimos disparados del aeródromo y pronto dimos con la carretera que llevaba al pueblo más cercano.
La lluvia iba amainando poco a poco. Joe gemía, pero estaba vivo. Ana lo tranquilizaba y trataba de vendarlo como podía. Louis estaba exhausto, no soltaba la palanca, como si siguiera preparándose para defenderse. Yo conducía el coche, sintiendo un dolor terrible en el pecho y en el brazo. Parecía que todos los músculos me ardían, pero seguía pisando el acelerador para llegar lo antes posible hasta la gente, hasta la policía, hasta los médicos. Cuando por fin llegamos al pueblo, nadie nos creyó, por supuesto. La gente veía que estábamos heridos, que nuestro avión había realizado de algún modo un aterrizaje de emergencia. Llamaron a los médicos y a los servicios de emergencia. La policía se limitó a encogerse de hombros cuando les contamos lo de la terrible criatura que había caminado por el ala a 12.000 metros de altura. ¿Quién iba a creerlo? En los informes lo achacaron todo a una tormenta, a la turbulencia y al estrés colectivo. Joe fue ingresado en el hospital y operado. Dijeron que había sobrevivido por milagro. Louis sufrió una profunda crisis nerviosa y dijo que quizá dejaría la aviación. Ana guardaba silencio, evitando cualquier conversación sobre el vuelo nocturno. Yo no puedo dormir por las noches, recordando aquella silueta pegada al cristal y las miradas con las que nos fulminaba. Más tarde llegaron al avión ingenieros y expertos. Encontraron marcas de arañazos profundos en el fuselaje y roturas en el revestimiento. Parecía como si una bestia gigante hubiera desgarrado el metal, pero oficialmente lo explicaron por el impacto de los restos durante una tormenta, los fuertes vientos y un rayo. No sé, quizá así les resulta más fácil vivir. No nos queda ninguna prueba de la existencia de esa criatura. Las cámaras están dañadas y las grabaciones se han borrado por los cambios de tensión. Solo nos quedan los arañazos y las cicatrices en nuestros cuerpos, que no le demuestran nada a nadie. Eso es todo. Ahora me preguntan, ¿seguirá volando? Es piloto, lleva muchos años en el cielo. Yo solo me doy la vuelta en silencio. ¿Cómo puedo levantarme en el aire sabiendo que allí, entre las nubes, puede merodear algo que ignora la altura, la velocidad y el aire, capaz de aparecer a su antojo? ¿Cómo puedo defenderme? Desde entonces, cada vez que veo en las noticias alguna noticia sobre sucesos extraños en vuelo, siento un nudo en la garganta. Imagino la silueta en el ala y vuelvo a oír en mis oídos los pasos sobre el metal. Los pasos de alguien que no debería existir. Pero lo vimos con nuestros propios ojos. Ahora intento evitar los vuelos regulares y me dedico a trabajos en tierra, donde no hay que subir a 12.000 metros de altura. Mis amigos, Louis y Ana, se han recuperado mentalmente como han podido, pero sus vidas nunca volverán a ser las mismas. Joe se ha curado las heridas, aunque le ha quedado una cicatriz, y todavía se asusta con los ruidos fuertes. No hablamos de aquella noche, porque cualquier palabra parece impotente ante la pesadilla que vivimos. Pero sigo despertándome sobresaltado, con la mano de alguien posada sobre la ventanilla de la cabina. Y a través del ruido tembloroso de los motores, oigo el ritmo de unos pasos que se acercan directamente al ala.